Miren, hermanos, si yo fuera Roma Papal, me aseguro que los adventistas del séptimo día y sus pastores se comporten igual que los míos. O sea, que vayan a la iglesia así como mis feligreses van a la parroquia todos los domingos, se sientan y reciben cátedra. Que eso hagan los adventistas del séptimo día y yo, Roma Papal, estoy feliz y contento, pero que no pasen de eso. Nada más que vayan a la iglesia a recibir sus cátedras, sus sermones. Y pues sus pastores, los pastores adventistas del séptimo día, que sean como mis sacerdotes, que están ahí para servir a los fieles, para darles los sacramentos, porque sin cura no hay misa. Y que los pastores adventistas sean igual, que estén ahí, trabaje y trabaje para los santos y que no salgan de ahí. Mis hermanos, apunte en su Biblia estos dos versículos que les voy a dar. Efesios 4:12 y Hechos 5:2. Estos dos pasajes bíblicos nos separan de Roma Papal. Si lo hacemos y lo ponemos en práctica, lo que dicen estos dos versículos bíblicos, Roma Papal se va a preocupar. Dice Efesios 4:12, y leo de la versión La Biblia de las Américas. Está hablando aquí sobre nuestros pastores y también está hablando aquí sobre los santos. Inclusive está hablando de los profetas. Recuerden, los profetas, los pastores, los maestros, todos son dones que Dios ha dado a la iglesia. Y Efesios 4:12 nos dice el propósito de esos dones. Dice que estos dones son a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra ministerio es diaconía, que también se traduce como servicio. Mis hermanos, el día que los adventistas del séptimo día, junto con los pastores, pongamos en práctica Efesios 4:12, Roma Papal se va a preocupar. Porque Efesios 4:12 nos dice que nuestros pastores y nuestros miembros no se parecen en nada a los feligreses de Roma Papal. Nosotros, mis hermanos, tenemos pastores, debemos tener pastores que capacitan a los santos para la obra del ministerio, para que los santos aprendan a ser como Jesús, para la obra del ministerio, para que aprendan a servir, a diaconía. Y dice la Biblia que Jesús no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. El día que los adventistas sean capacitados por sus pastores, que nuestras iglesias se transformen en escuelas para obreros cristianos, así como dice el libro El Ministerio de Curación, ese día, mis hermanos, nosotros vamos a ser muy diferentes a Roma Papal. Que el Señor nos ayude para que hoy nuestros pastores, que deben ir por todos lados levantando nuevas iglesias, una vez que levantes, pastor, una iglesia, y si no lo estás haciendo, entonces ¿qué estás haciendo? Pero una vez que vayas a un lugar que no se ha trabajado, y con la bendición de Dios y con tus esfuerzos y con la ayuda de los ángeles, con la ayuda del Espíritu Santo, levantes un grupo de guardadores del sábado, ahí donde no existía ninguno antes. Entonces dale gloria a Dios, y a esos que han aceptado el mensaje, capacítalos para la obra del ministerio, para que aprendan a servir, porque hay solo un método que tendrá éxito en alcanzar las almas, y es el método de Cristo. Y el método de Cristo es un método que sabe ministrar, que sabe servir, que atiende las necesidades de la gente. Y sabemos que Jesús nos dio el ejemplo. Él pasó más tiempo sanando que predicando. Pero hoy nuestros adventistas del séptimo día, nuestros miembros de la iglesia adventista del séptimo día, se parecen lastimosamente mucho a los feligreses católicos que van los sábados, los miércoles, a sentarse y a recibir cátedra,
a recibir sermón tras sermón. No, mis hermanos, nosotros no nos vamos a comportar ni nos vamos a parecer a Roma papal. Nosotros somos un pueblo con el último mensaje de amonestación. Nuestros pastores levantan iglesias y después capacitan a esas iglesias para la obra del ministerio. Y es por eso que nuestras iglesias deben de ser escuelas para obreros cristianos. En nuestras iglesias se aprende a cocinar conforme a la luz. En nuestra iglesia aprendemos cómo ganar almas, cómo abrir la Biblia a los demás. En la iglesia aprendemos cómo cuidar enfermos, cómo ayudar al pobre. Debemos, como dice Efesios 4:12, esperar de nuestros pastores y también de nuestro profeta que nos capaciten para la obra del ministerio. Y número 2 dice Hechos 5:2, leo de la versión Dios habla hoy, está hablando aquí de los apóstoles. No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Ahí está, mis hermanos. Nuestros pastores, una vez que capacitan a los santos para la obra del ministerio, deben dejar esa iglesia y dejarla ahí a cargo de los ancianos de iglesia, a cargo de los diáconos. Dios cuidará de sus iglesias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No hay por qué preocuparnos. Y después el pastor, nuestros pastores, deben ir a otros campos. Así como Jesús, que iba de ciudad en ciudad. Así como el apóstol Pablo, que todo lo llenaba del evangelio de Jesucristo. Así como nuestros pioneros, nuestros pastores, no son como un sacerdote católico, mis hermanos. No, nosotros no nos pasamos los pastores trabajando, revoloteando en nuestras iglesias. Ese trabajo de administración lo hacen los ancianos de la iglesia, los diáconos. Nosotros, como dice Hechos 5:2, no está bien que dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Roma papal hoy posiblemente no se preocupa de nosotros, porque nos parecemos mucho a sus filigreses. Nuestros pastores posiblemente sí hemos cometido ese error. Trabajamos como los sacerdotes católicos, ahí atendiendo iglesias con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias por pastor, contrario a la luz. Sí, nos parecemos posiblemente hoy al sacerdote católico. Sin cura no hay misa y a veces también en la iglesia adventista parece lo mismo. Si el pastor no viene, no hay santa cena. Si el pastor no viene, no hay bautismos, nadie va a bautizar, nomás el pastor lo va a hacer. O sea, ¿nosotros tenemos sacramentos o qué, mis hermanos? ¿No debiéramos tener sacramentos? En la iglesia católica, pues sí hay sacramentos que solo el sacerdote da, pero ¿qué tal nosotros adventistas del séptimo día también? ¿Nos vamos a comportar como ellos? No, mis hermanos, los adventistas del séptimo día tenemos pastores que plantan iglesias, pastores que capacitan a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros, los miembros de iglesia, somos culpables, mis hermanos, porque estamos dando mucho trabajo a nuestros pastores, pero es trabajo en las iglesias. Y ahí estamos, los miembros sentados en las bancas recibiendo cátedra, así como los católicos. Y ahí están nuestros pastores también, igual que los sacerdotes católicos. Trabaje y trabaje ahí en la iglesia. Y la oveja perdida allá afuera, los campos nuevos, nadie los trabaja. Por eso hoy seguimos siendo culpables de la demora. Jesús debió haber venido ya, pero todavía no viene. Porque nosotros, como el antiguo Israel, hemos cometido los mismos errores. Que Dios te use a ti y a mí hoy para traer reformas dentro de la iglesia, cambios y reavivamiento.